Bienvenidos a Punto de Encuentro. Conduce José Luis Colman. Seguinos en nuestras redes sociales. Conectate con lo que pasa. Estamos de vuelta después de la pausa en nuestro programa de Punto de Encuentro de este canal de streaming que estamos organizando y preparando, y ya tenemos casi 5 programas en lo que va de este canal, así que les queremos contar a toda la audiencia que estamos siempre abocados a ir pensando en la información que por ahí surge y las noticias que son relevantes para ir poniendo en marcha nuestro programa con los invitados que vamos teniendo semana tras semana. Bueno, tenemos como invitado en el día de hoy, que estuvimos hablando en este primer bloque, a Edgardo Batista, secretario escolar de aquí del municipio de San Pedro, a Raúl Añay, que es hijo de la responsable y escritora del libro La Historia de San Pedro, y también estuvo él como jurado en este concurso de preguntas y respuestas de la historia de San Pedro que se llevó a cabo en estos días aquí en nuestra localidad, precisamente en la localidad de Paraíso, ¿no? En la cual, participaron, como estábamos comentando, chicos del 5º grado de las escuelas de nuestro departamento. También justo fuera de cámara estamos hablando de un libro que también existe, que se editó hace un par de años, ¿no? 2 años hace. Sí, precisamente. Sí, 3 años creo que se editó. Es algo que hizo el municipio, que es con el autor al Marcelo Albarracín, editor de San Vicente, y nace en verdad de otro libro, que es un proyecto de la provincia, del Parque del Conocimiento, donde habla de Misiones tiene historia, y siempre en varios municipios se trata de recopilar la historia y se edita todo lo que tiene que ver con la historia de ese municipio. Y en su momento se acercó este señor Albarracín para la elaboración de ese trabajo del Parque del Conocimiento, para todo lo que tiene que ver con la historia de San Pedro, y es ahí donde nace la idea de hacer una nueva edición, otro libro de la historia de San Pedro. Y es así que nace el libro San Pedro, el pionero de las altas misiones. Como decimos, se editó hace 3 años atrás, y es otra editorial, otro bagaje de conocimiento, y se sumaría a lo que es el libro de Hilda, donde también habla de San Pedro, de nuestra historia, que sí tiene historia de San Pedro. Este libro, está más abocado por ahí a otras cosas que no tiene este libro. Claro, hay más información actualizada, digamos. Leída, como charlábamos recién, el tiempo en el que hizo llegó hasta el primer gobierno democrático del 83. Exacto. Y el nuevo libro tiene un poco de historia, que lo que tiene la provincia cerca de San Pedro, cómo fue surgiendo, de todo lo que, porque habla del Pacto de la Selva, justamente de cómo nace, así donde nace San Pedro, y también tiene información más reciente que va hasta la gestión del intendente que está actualmente. Justo nosotros estábamos charlando del libro, y Nero nos contaba de cómo surgió, el nombre que se le pone a nuestro departamento, que es San Pedro. ¿Cómo surge eso? Según los relatos históricos, los libros históricos que figuran de varios autores que tiene la provincia, en el año 1800 había 1860 había una disputa territorial entre Argentina y Brasil. Los brasileños venían ya conquistando las tierras del sur de ellos y estaban interesados, en incursionar en este territorio que hoy es Misiones. Y por ello organizan, en el año 1870, una excursión militar, donde ingresa el coronel Marcondes junto a sus tropas, y abren la primera picada que conecta Campo Heré de Brasil, Campo Heré, lo que Bernardo Irigoyen, que es Campiñas de América se llamaba en esa época. Llegan a San Pedro, se encuentran acá con el poblado de los Cainguengue, donde estaba Maidana como
como cacique, y según los relatos históricos de algunos autores, dicen que San Pedro, ellos bautizaron a este paraje como San Pedro en honor a Pedro II, el emperador de Portugal. Por supuesto que después, en 1880, cuando se hace la fundación real, digamos, cuando llegan los pobladores, los primeros pioneros de San Pedro, que se establecen acá formalmente, se le adoptan el nombre de San Pedro y se le pone el nombre a San Pedro como un homenaje al santo, ¿no? Pero digamos, en esas cuestiones históricas hay varios autores que tienen visiones diferentes. En esa época se hicieron 2 incursiones, uno en el año 1870 y otro en el año 1872. En la del 70 no pudieron llegar hasta Puerto Piraí, en el 72 ya llegaron hasta Puerto Piraí, y a partir de ahí se cree que Moraes Dutra, el padre de Moraes Dutra, que era un personaje, digamos, que se dedicaba a la comercialización de yerba mate, había ingresado junto con este grupo y conocía el lugar, y Moraes Dutra conocía que acá había buenos yerbales y conocía el idioma que manejaban los cainguengues. Por lo tanto, al llegar al oído de él y al oído de los yerbateros del norte, del sur del sur de Corrientes, el sur de Misiones, norte de Corrientes, por la falta de yerba mate, le contratan a Moraes Dutra para que él pueda ingresar, porque estos lugares eran muy temidos, porque los cainguengues eran muy aguerridos, habían ya hecho varias matanzas. Entonces Moraes Dutra se aventura, ingresa conociendo ya el lugar y conociéndole a los cainguengues, porque ya había estado con su padre por estos lugares, y le resultó mucho más fácil con 6 hombres enfrentarse a Maidana, que Maidana era un blanco y que quería volver a sus orígenes. Hizo ese pacto de la selva, y allí es donde Maidana permite que ingresen los blancos a explotar los yerbales, y se pelea con Fraclán, que era el otro cacique, que era el cacique, digamos, más aguerrido, que no dejaba que vengan los colonos. A partir de eso se firma. El pacto se firma en 1875, y en 1880 se establecen los primeros colonos pioneros que ingresan de Brasil y se instalan acá a explotar los yerbales de una manera ya más industrializada para la época. ¿En qué año, digamos, más o menos, según lo que dice el libro, la historia, San Pedro ya se formalice como digamos, como un lugar donde se eligen autoridades, en este caso para administrar el municipio? ¿En qué año más o menos eso ocurrió? En 1880 se funda, en 1893 ya tenemos las primeras instituciones del departamento, donde se crea la primera escuela, la escuela 18, se crea la comisaría de San Pedro, se crea un juzgado de paz, y ya se planifica en esa época un pueblo con 100 manzanas. Era un pueblo que venía creciendo impresionantemente. Esto va creciendo así hasta 1922, donde en 1922, otra vez, por eso la historia es buena conocerla, porque ahí se ve cómo los ciclos productivos y la economía sí influyen en el desarrollo de los pueblos. Cuando el poder económico de los yerbateros del sur necesitaban de los yerbales silvestres, permitieron que se hagan estas explotaciones. En 1892, en 1922, cuando los yerbales del sur de la provincia empezaron a producir, porque ellos allá ya pudieron descubrir cómo plantar yerba, entra en producción esos yerbales, se prohíbe la explotación de los yerbales silvestres, pero los yerbales que eran fiscales, los yerbales que eran de propiedades, no. Entonces, San Pedro, con esa prohibición de yerba, entra en una decadencia, porque acá era todo fisco. Entonces, entra en una decadencia donde
quedan muy pocas familias viviendo en el pueblo, y recién en 1942, cuando empieza de vuelta el auge maderero, es donde da la otra explosión de San Pedro. Y vuelve otra vez en la década del 80 y 90 a tener una crisis maderera, donde volvimos otra vez a quedar, si te acuerdas, trabajar en los oréfices y toda la industria maderera. Se vuelve a ver un éxodo masivo de pobladores de San Pedro que trabajaban en los aserraderos, pero en esa oportunidad hubo otra inmigración de gente que vino por las mensuras que se empezaban a dar y las posibilidades de chacra. Y ahí, digo yo nomás, que se da la otra refundación de San Pedro, que es lo que vivimos hoy con todo lo que explotó San Pedro en estos últimos años. Efectivamente, San Pedro por ahí, en ese sentido, tuvo varios picos de crecimiento, y en algunos casos, como decís vos, San Pedro tuvo serios inconvenientes, bueno, el tema de la hierba, luego la madera, ¿no? Son ciclos que por ahí uno va conociendo a medida que transcurre el tiempo, y hoy San Pedro ya prácticamente se colonizó, ¿no es cierto? Tenemos muchas colonias importantes en la localidad, hace mucho tiempo que se han formado, y son colonias pujantes, ¿no? Sí, gracias a Dios, esa último reactivación de San Pedro, como que fue algo que se asentó. Las colonias se formaron y bueno, gracias a Dios tenemos, sea la crisis, sabemos que la actividad maderera ya es poca, un poco de reforestación, pero la colonia no como de San Pedro, y tenemos muchas colonias y colonias que están todavía en formación, chacras nuevas, y eso es lo que hace que se vaya asentando y vaya quedando como más estable la misma población. Con la estadística nomás de las escuelas que se crearon en todos estos años, ya sabemos que el crecimiento de San Pedro es importante. ¿Cuántas escuelas hoy tenemos? Y en total, hoy estamos hablando de 54 escuelas. Sí. Como una matrícula de alumnos. Sí, sea, es considerable, sí. Tal cual, y se nota como público conocimiento el tema de la migración de los trabajadores que van a Brasil. Se nota en algunas escuelas que por ahí perdieron un poco de matrícula por esa causa. Se nota, sí. Pero en la mayoría de las colonias como que ya están asentados, los colonos, la familia ya está ahí, no es que se van a estar movilizando, no va a estar disminuyendo, variando mucho la matrícula de las escuelas. Claro, porque en esta oportunidad, ya en aquellas oportunidades del primer éxodo, la gente no tenía todavía sus propiedades. Eran trabajadores que venían, golondrina le llamaban, porque inmigraban de otros lugares a trabajar en San Pedro, se creaban la villa en los diferentes lugares, y cuando terminaba esa producción maderera se iban todos juntos. Hoy ya las familias ya se establecieron en su parcela de tierra, y es más difícil abandonar, aunque pega fuerte la crisis, pero es difícil abandonar su tierra. Y por suerte también San Pedro se está viendo, digamos, cosas interesantes con respecto al tema del título, ¿no? Ahora justamente nos sacaron una nota donde el día 29 en el acto central se van a entregar 60 títulos, ¿no? Gente que por ahí no tenía regularizada su tierra, y hoy, bueno, con este título le va a permitir, digamos, contar con título, ¿no? Sí, he visto eso, sí, que están invitando a esas personas, a una gran cantidad de personas que estarían recibiendo, y es importante tanto para la familia como para la misma comunidad, porque como que se está ordenando. San Pedro todavía queda mucho territorio todavía para regularizar. Acá en el mismo eje urbano, por ejemplo, hay muchas partes donde el vecino por ahí no tiene su título de propiedad, o por ahí permiso de ocupación, y eso es importante tanto para el vecino para tener su seguridad, como para el municipio también, porque creo que ahí depende también de que se recaude con los impuestos. O sea, todo tiene un toma y daca sería, y ahí poder hacer más cosas por el mismo municipio. Sí, es importante el título, la regularización de la documentación del terreno, es más que importante para la familia, da seguridad y da más valor también a la tierra. Claro. Bueno, vos como secretario escolar, en este caso involucrado en la educación, como ex concejal también,
¿cómo le está viendo en estos tiempos a San Pedro? ¿Qué es lo que por ahí vos le ves que mejoró y qué es lo que hace falta, digamos, para mejorar más? Siempre falta. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que se está haciendo y se hizo. Porque si miramos la historia, miramos los libros, o nos ponemos a analizar, o sacamos una foto de lo que era, no sé, el centro de nuestro San Pedro hace 10 años atrás, y miramos hoy, y hubo cambios. O sea, no se puede decir que no se está haciendo, pero siempre falta y hay mucho por hacer. Y ahí tiene que ver, por ejemplo, de que las personas se involucren y de que traten de hacer cosas por el mismo pueblo. O sea, yo, por ejemplo, soy sanpedrino por adopción, pero me esquino mucho. Por ejemplo, algo que logré y a veces me llena orgullo de haber definido el nombre de los barrios a través de una ordenanza, que era lo que se logró, creo que en el 2019 recién se aprobó la ordenanza, donde especificamos cuadra por cuadra el nombre de cada barrio. Claro. Eso que se estaba trabajando, y estamos hablando de 2019. Sí, sí, así que, pero eso ya fue algo que ya está, que a veces algunos vecinos por ahí no tienen conocimiento. Se trató de informar a todas las entidades que necesitan trabajar con el tema de la ubicación de las cuadras. Está pendiente, por ejemplo, de las calles, la numeración, hay que seguir trabajando, hay mucho por hacer, sí, pero de que se está haciendo y se hizo un montón, eso sí, se hizo. Sí. Bueno, Negro, desde tu punto de vista, digamos, como vecino de San Pedro, como hijo de Hilda, una mujer que aportó mucho a San Pedro en lo que se refiere a la cultura, el Museo Bonifacio Maidana, que hoy, bueno, está instalado ahí en la biblioteca. Desde tu punto de vista, ¿cómo le ves a San Pedro? Bueno, mira, como dice Edgardo, San Pedro evolucionó mucho y evolucionó mucho en los últimos años. Yo algo que destaco es, investigando. Uno siempre tiene que investigar e informarse para poder tener una opinión más acertada. Y investigando, vi, por ejemplo, la planificación que hizo el intendente Dos Santos para la proyección de San Pedro desde el momento que él asumió, y eso es un material que está en internet y cualquiera lo puede buscar, donde se planificó el tema de la urbanización, donde se planificó el tema de la regularización de las tierras, donde se planificó el crecimiento energético, donde se planificó el tema de la toma de agua. Y como dice Edgardo, hay muchas cuestiones que faltan por hacer, pero hay que involucrarse, hay que tomar partido y también criticar. Hay que criticar lo que está mal, pero también cuando uno critica tiene que traer un aporte de cómo se mejoraría alguna cuestión. Y yo creo que San Pedro creció mucho. A mí me gusta trabajar mucho este tema de la historia de San Pedro, porque ahí uno entiende cuáles son nuestros orígenes y cómo nosotros fuimos evolucionando y hacia dónde tenemos que ir, y cómo en cada época de la historia, cada liderazgo que tuvo San Pedro le dejó una marca, para bien o para mal, ¿sí? Una de las marcas importantes que yo encuentro en la historia de San Pedro fue la del padre Mariano Kierniaski, quien fue un visionario, quien pudo sacar a San Pedro de una visión extractivista como tenía en la época, a una visión más productiva, y a partir de la gestión de él se pudo establecer la conectividad con la Ruta 20, se pudo planificar mejor la urbanización del pueblo, se pudo planificar escuelas, bancos, cooperativas, el plan piloto, que hasta hoy lleva el nombre, el plan piloto, donde se establecieron pruebas piloto de un plan agropecuario que el padre Mariano estableció. Entonces,
es un liderazgo positivo que marcó una época, y así en cada época de la historia hay liderazgos que marcan y dejan marcado un rumbo, ¿no? Y a partir de ahora nosotros necesitamos construir esos nuevos líderes, y esos nuevos líderes están hoy estudiando, están en las escuelas. Entonces es importante el trabajo que hace Edgardo desde la Secretaría para inculcar que desde chiquitito cada uno conozca su historia, empiece a conocer, a querer su pueblo. Esto que él dice, el haber demarcado los barrios, eso te da identidad. Vos sabés a que perteneces a un lugar y lo conoces, la identidad, y al tener identidad uno empieza a querer el lugarcito donde uno pertenece y empieza a cuidar. Y bueno, y creo que San Pedro va a mejorar, tiene mucha capacidad, muchos jóvenes, muchas personas que se están preparando y están entendiendo que San Pedro, para seguir evolucionando, necesita de una mirada diferente, una mirada que tenga una visión integral y un norte hacia donde tenemos que ir bien definido. No podemos seguir más solamente dependiendo exclusivamente de la yerba mate. Hoy la yerba mate, al cambiar los precios, San Pedro, el comercio de San Pedro pierde más de 1.300 millones de pesos de ingresos solo por la diferencia de precio de lo que tenía antes a lo que tiene ahora. Entonces ahí es donde hoy hay que tener comercios cerrados, comercios que se están fundiendo, y el municipio es reciente porque es impuesto que deja de ingresar, la provincia también. Entonces necesitamos tener visiones diferentes de cómo proyectar un San Pedro diferente, y eso se va a crear en las escuelas primarias, secundarias y los terciarios que tenemos acá, 3 terciarios buenos con carreras importantes. Así que bueno, creo que San Pedro tiene futuro, tenemos que construirlo entre todos. Bien, sí, creo que hay temas interesantes para seguir hablando, ¿no? Porque la verdad que es interesante esas cosas que uno lo puede plantear desde la visión de un vecino, de un poblador, de un hijo de San Pedro, ¿no? Yo quiero agradecerle a los dos, tanto Neiro como Edgardo, de haber venido al programa y ocupar también un tiempo que sabemos que es importante, y hacerse ese tiempo para poder estar aquí con nosotros en el programa de Punto de Encuentro en este canal de streaming. Así que muchas gracias por tu visita y bueno, como siempre, estamos a disposición. No, el agradecido soy yo. La verdad que buenísimo que esto salga, que por ahí la mayor cantidad de personas vean de lo que se está haciendo y de que, como dije recién, hay mucho por hacer y se puede ir haciendo, cada uno pone su granito de arena. Agradecer a Negro porque desde que se sumó a esto del concurso y estamos ahí, bueno, tiene mucho que ver y como podemos ver son otro libro, otro libro de la historia de San Pedro, porque al ayudar a su, como comentaba hoy, al haber ayudado a la madre a elaborar este libro, ya también tiene mucho conocimiento. Y yo creo que saber la historia, que los chicos manejen y valoricen, eso yo creo que le va a dar sentido de pertenencia y orgullo. O sea, ser sanpedrino, soy sanpedrino y bueno, no es poca cosa porque toda la historia que tiene San Pedro de cómo fue, todos sus altibajos, y bueno, ahora estamos en un momento que dentro de todo estamos bien, pero podemos estar mejor. Pero que cada uno tiene que poner su granito de arena, involucrarse y como decía Negro, si va a criticar, que sea una crítica constructiva, que no solo para criticar y quitar las energías de la otra persona para que no haga, sino que la otra persona haga o hacer ellas mismas. Bueno, Negro, a vos también agradecerte por tu tiempo y bueno, como siempre, el aporte que vos haces de la visión tuya como sanpedrino, como hijo de San Pedro y conocer un poco de estos temas, bueno, es bueno y por supuesto desde nuestro programa también queremos revalorizar esas cosas, ¿no? Esa es la idea del programa, así que agradecerte por tu tiempo también. Bueno, gracias Luis y gracias a Edgardo por tenerme en cuenta siempre para que pueda colaborar con lo poquito que hacemos. Bien, nosotros entonces llegamos al final de nuestro programa de Punto de Encuentro de nuestro canal de streaming. Como siempre le decimos a la audiencia, a los que nos acompañan siempre, a los que nos siguen, que puedan
buscar en YouTube nuestro canal de streaming, suscribirse para recibir las notificaciones de todos los programas que hacemos semana a semana y seguirnos en las redes sociales, como siempre en Facebook, en TikTok, en Instagram y en nuestra página web de noticias y la radio online. Así que agradecerle a ustedes por el tiempo y por acompañarnos y bueno, invitarle como siempre a nuestro próximo programa la semana que viene. Este invierno, el mejor abrigo es la música. Estás en Araucaria Online, la radio que te acompaña las 24 horas. Esto fue Punto de Encuentro. Muchas gracias y hasta el próximo programa.